La Cámara de Diputados aprobó el proyecto para restituir el voto obligatorio con amplia mayoría, además, en la Cámara. La iniciativa continuará ahora su tramitación en el Senado, pero la idea es que esté disponible ya o aplicable para las elecciones de noviembre. Vamos a conversar del tema. Estamos en contacto con el diputado independiente, Pepe Out. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola, buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Diputado, bueno, el proyecto avanza con amplia mayoría, como decíamos. Hubo un bloque principalmente de Chile Vamos que votó en contra de esta iniciativa. Pero me gustaría conocer primero sus argumentos. ¿Por qué está a favor de la idea de reponer el voto obligatorio? Mira, básicamente por una cuestión práctica. Nosotros peleamos durante muchos años por la inscripción automática, que el padrón estaba envejeciendo y los jóvenes no se inscribían. Entonces el cuerpo de votantes no estaba representando al conjunto de la población. Pero la derecha puso como condición para aprobar la inscripción automática que el voto pasara a ser voluntario. Y bueno, después de varias elecciones municipales, la más importante de la historia reciente, que fue el plebiscito y la elección de constituyentes, en fin, mostraron que se había desactivado el padrón de votantes en un sentido inverso. Es decir, se incorporaron masivamente jóvenes a votar, pero se fueron saliendo del cuerpo de votantes adultos y particularmente adultos mayores. En consecuencia, si nosotros queremos que los votantes representen al conjunto de la población y no solo al sector más interesado en la política y más movilizado, hay que volver al voto obligatorio para que las decisiones del país reflejen mejor la opinión de la gran mayoría de los chilenos. Gobernar ya es suficientemente difícil en los tiempos presentes para agregarle a los gobernantes la debilidad de ser electos por la mitad o incluso menos de la mitad de la población mayor de 18 años. Algunos de los argumentos en contra de esta idea, diputado, tienen que ver con primero el fundamento de la libertad, ¿no? De que cada ciudadano libremente decida si es que quiere participar o no del proceso eleccionario, pero también, por ejemplo, con la idea, lo ha planteado el diputado Diego Paulsen, de que esto le facilita las cosas a los políticos, porque cuando el voto es voluntario es necesario construir un relato, un proyecto político que motive a la ciudadanía, que los lleve a votar efectivamente. En cambio acá esto facilita las cosas de alguna manera. ¿Qué le parecen esos argumentos a usted? Débiles, porque de todas maneras que concurran a votar no significa que vayan a votar por ti. Y en consecuencia, e incluso que vayan a votar por alguien, porque pueden votar nulo o votar blanco. En consecuencia, siempre existirá la necesidad de que los candidatos y los partidos y las corrientes intenten representar efectivamente a la población para conseguir su adhesión. La verdad es que es muy importante, creo yo, para la fortaleza de la democracia, para la legitimidad de los gobernantes, que sean elegidos por la mayoría de la población y no por un grupo minoritario. Eso es demasiado fuerte como argumento frente a todas las objeciones. Naturalmente, algunas de ellas yo las comparto. Filosóficamente creo que uno debería estar a favor del voto voluntario, pero debilita demasiado la democracia. Imagínate tú, recién elegimos los primeros gobernadores regionales de la historia de Chile y van a partir con la debilidad de haber sido electos por el 19% de las personas con derecho a voto. Diputado, y en ese sentido, ¿usted cree que el voto voluntario influyó en la crisis que estamos viviendo hoy día a nivel político, digamos, a nivel de representación, que de alguna manera se plasma también ahí en el 18 de octubre? Mira, marginalmente, pero sí, porque el hecho de que los gobernantes sean electos con la participación de una porción muy baja de la población y ganen en esa proporción baja de la población, les hace creer que tienen chip libre para llevar adelante sus iniciativas sin conversar con el resto de la ciudadanía. Y a poco andar se dan cuenta, y esto vale para izquierda y derecha, se dan cuenta que no eran mayoritarios, que habían sido votados
por más del 50%, pero por más del 50% de la mitad de los chilenos, y la otra mitad no había tenido la opción de opinar, y luego cuando comienzan a desarrollarse sus programas y sus políticas, esa población también opina. Entonces, rápidamente se ponen los gobiernos en minoría, porque en la práctica nunca lograron ser mayoría porque la gente no participó en su Diputado, elección. ahora, el proyecto no contempla sanciones, ¿no? El proyecto para aquellos que no van a votar no contempla ningún tipo de sanción. En la UDI han dicho que en la práctica esto es letra muerta. ¿En qué queda eso? Es una reforma constitucional y naturalmente las reformas constitucionales establecen derechos y obligaciones, no establecen procedimientos. Ajá. Hay una ley orgánica que reformar inmediatamente después de aprobada la reforma que restablece el carácter obligatorio del voto, donde se dirá exactamente cuáles son las consecuencias. Yo creo mucho más en los incentivos que en las sanciones, cuáles son las consecuencias de votar y no votar, y quiénes tienen obligación completa y quiénes no, en fin, pero eso es para discutirlo y precisarlo en la ley orgánica. Perfecto. Así estaba planteado antes y eso es lo razonable. Tú no puedes poner en la Constitución los procedimientos y los detalles, solo estableces el carácter obligatorio, así como solo estaba establecido el carácter voluntario. Diputado, por supuesto, las primarias siempre serán voluntarias porque no son parte de la institucionalidad. Sí, claro. Diputado, ¿y qué tipo de sanciones cree usted que se deberían considerar para poder incentivar efectivamente el voto? Yo, francamente, no creo en sanción, creo más bien en incentivos, en puntajes adicionales para postular a los distintos beneficios del Estado. Eso tiene su lógica porque obviamente tú participas en las decisiones que le competen al Estado y por lo mismo entonces te premian con puntajes adicionales si es que has aparecido como votante, aun cuando votes nulo, porque tú sabes que el voto es secreto, pero concurrir a ejercer ese derecho. Votar para buena parte es el mínimo de integración a la sociedad, es como pagar impuestos. Porque igual tú vas a sufrir o gozar de las consecuencias de votar. Entonces, claro, quedarte en la casa significa, en la práctica, dejarle esa decisión a otros. Sí. Ahora, diputado, ¿es suficiente solo restablecer el voto obligatorio para incentivar la participación política? Hay varias ideas. No. De hecho, el mismo Patricio Santamaría del CERVEL ha planteado la necesidad de avanzar en otros temas que son complementarios, en definitiva. ¿Usted está de acuerdo con eso? Absolutamente. Yo vengo predicando en el desierto hace ya varios años respecto del establecimiento de un padrón electrónico. No estoy hablando del voto electrónico, estoy hablando de un procedimiento que permita que donde tú estés puedas ir a votar al lugar más cercano de donde te encuentres, sea tu hogar, sea tu lugar de trabajo. Ajá. Porque hoy día votar es no solo es voluntario, sino que es muy caro, porque tú tienes que, mira, en Maipú, por ejemplo, yo golpeo una puerta de un hogar, en ese hogar hay 3 personas, las 3 personas votan en un lugar distinto y a veces votan en un lugar a kilómetros de distancia, teniendo uno al lado de su casa. Y obviamente hay que reformar ese procedimiento de votación para que las personas puedan votar en el lugar más cercano donde se encuentran. ¿Y cómo se hace eso, diputado? Hay un proyecto específico, Sebastián, hay un proyecto en el Senado que lo patrocina el presidente del CERVEL, que establece que tú ya no seas elector de una mesa en particular, sino de la comuna. Y luego, por georreferenciación, a ti te pongan en el local más cercano de tu casa, que es la lógica simple, de manera que no necesites transporte público ni privado, etcétera, etcétera. Pero eso del padrón electrónico, diputado, en la práctica permitiría que uno pudiera votar en cualquier parte dentro de la misma comuna o dentro de una región, por ejemplo, también. ¿Cuál es el alcance? Si hubiera un padrón electrónico, tú podrías votar en cualquier lugar de Chile donde te encuentres. Ajá. Si estás trabajando en Punta Arenas, pero estás inscrito en Maipú,
con el padrón electrónico, es decir, tú pondrías tu carnet y te entregaría el voto para la alcaldía de Maipú, y por lo tanto, como ocurre en muchos países del mundo, yo tuve la oportunidad de vivir en Suecia 4 años, y tú puedes votar en el lugar donde te encuentres, porque el padrón nacional está en todos los locales de votación. Bien. Bueno, veremos qué es lo que ocurre con esos proyectos complementarios. Por ahora el voto obligatorio por lo menos va avanzando. Gracias, diputado, muy amable. Muchas gracias, Sebastián.